Lo primero de todo, decir que para mí es un auténtico honor tener la posibilidad de participar en un homenaje al tristemente desaparecido Alberto Elena. Y lo segundo es señalar que mi acercamiento, aunque voy a utilizar la pasión cinéfila compartida que compartía con Alberto a propósito de la obra de Abbas Kiarostami, a pesar de esto, mi intervención inevitablemente va a ser una intervención que va a tocar el ámbito personal, porque yo he tenido la suerte de conocer y de tratar a Alberto de una manera muy estrecha. La primera vez que conocí a Alberto Elena fue en el año 1999, fue en un congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine que se celebraba en la ciudad de Orense. Le conocí y en realidad no le conocí porque compartíamos mesa, estábamos en la misma mesa, teníamos que defender nuestras ponencias al mismo tiempo, pero yo estaba tan nervioso porque era la primera vez que intervenía en un congreso que casi no presté atención ni a lo que decía, ni casi tuve tiempo de presentarme y de hablar con él, porque estaba, como digo, demasiado preocupado por mi debut como conferenciante en un congreso. 3 o 4 años después, Alberto publica un libro sobre la obra de Abbas Kiarostami y obviamente me lo compro y lo leo, porque yo ya soy en aquella época un gran admirador del cine de Abbas Kiarostami. Y después de leer el libro, decido escribirle, consigo su mail a través de un amigo común, y le envío un mail porque me doy cuenta de que en el libro se cita varias veces un artículo que yo había publicado en una revista completamente desconocida, inencontrable. Era una revista que publicaban unos chavales de la universidad y en la que yo me había postulado y les había convencido para escribir algo sobre la trilogía de Cocker de Abbas Kiarostami. Pues bien, leo el libro de Alberto y descubro que Alberto cita varias veces ese artículo y lo cita además en términos elogiosos. Así que decido escribirle y sobre todo le escribo para darle las gracias por citar ese artículo, como digo, inencontrable, pero le escribo también para transmitirle que estaba un poco, yo mismo después de leer el libro de Alberto, un poco avergonzado en el sentido de que me había dado cuenta de que mi artículo tenía enormes carencias. Una de ellas era que yo desconocía que ¿Dónde está la casa de mi amigo?, probablemente la película que más admiro de Abbas Kiarostami, está basada en un poema. Es decir, es uno de esos casos bastante singulares dentro de la historia de las adaptaciones al cine en el que un cineasta decide trasladar un poema o convertir un poema un poco en el origen y en el motor o en el carburante que pone en marcha una película. Por un lado, mi vergüenza venía de ahí, ¿no? de darme cuenta de que me faltaba un dato fundamental para entender en profundidad dónde está la casa de mi amigo. Y por otro lado, esa vergüenza que sentía venía dada por el hecho de que me di cuenta leyendo el libro de Alberto que para entender bien la obra de Kiarostami y la trilogía de Cocker, era fundamental darse cuenta de que el gran referente para el cine de Kiarostami no era tanto Rossellini y el neorrealismo, como explicaba yo, como trataba de explicar yo en mi artículo, y como hacen muchos, o como habían hecho ya muchos críticos occidentales que se acercaban a la obra de Kiarostami, sino que el gran referente a la hora de entender el cine de Kiarostami era la tradición persa, y especialmente una determinada tradición poética de persa. Lo que sucedía es que yo no me había dado cuenta de que la tradición de la poesía persa era muy importante para entender la trilogía de Cocker, y esto me dolía especialmente por el hecho de que yo estaba en aquella época embarcado en mi tesis doctoral, y una de las cosas que yo estaba intentando, yo y otros historiadores del cine español estábamos intentando hacer, era demostrar que para entender bien el cine español del periodo franquista era indispensable prestar atención a la tradición literaria, pictórica, etcétera, del arte español. Es decir, a la hora de analizar y evaluar las películas españolas era importante tener siempre muy
presente toda una serie de tradiciones artísticas, no exclusivamente cinematográficas, que en muchas ocasiones son fundamentales o relevantes a la hora de entender esas películas. Pues bien, yo había hablado de unas películas de las que desconocía completamente esa tradición propia que estaba detrás y que en buena medida servían para explicarlas. La respuesta de Alberto Elena a mi mail fue, como ha sucedido en otras ocasiones, en otras muchas ocasiones, extraordinariamente educada. Alberto me dijo que me comentaba en su respuesta que mi artículo le parecía que era, junto con un texto de David Oubiña sobre el plano final de A través de los olivos, le parecía de lo mejor que se había escrito en castellano sobre el cine de Kiarostami. Lógicamente esto no era cierto, al menos no era cierta la parte en la que afectaba a mi artículo, sí lo era en la parte que afectaba al excelente artículo de David, pero fue una de las primeras veces en que empecé a darme cuenta de cuál era la personalidad y la manera extraordinariamente generosa que tenía Alberto de relacionarse con los demás. La tercera parte de el tercer capítulo de esta relación con Alberto Elena se establece a partir del año 2007, que es cuando Alberto entra a trabajar en la Universidad Carlos III de Madrid, que es la universidad en la que yo llevaba trabajando desde el año 2005, y nos convertimos en compañeros de despacho. Alberto y yo fuimos compañeros de despacho durante aproximadamente 4 años. Durante ese tiempo yo tuve la suerte de tratar mucho con él, de hablar mucho de cine. En cuanto yo me acuerdo que en muchas ocasiones, en cuanto yo mencionaba o en cuanto Alberto mencionaba alguna película que yo no conocía, al día siguiente Alberto se presentaba en el despacho con un DVD en el que me había hecho una copia de la película en cuestión, porque, como todos ustedes saben, Alberto era una auténtica enciclopedia. Es decir, Alberto lo había visto todo, y además de unas cinematografías que la mayoría de nosotros no conocíamos. Y recuerdo, por ejemplo, un día, y esto tiene mucho que ver con Argentina, recuerdo un día en el que Alberto descubrió que yo no conocía una de sus películas de cabecera, que es el romance de Aniceto y la Francisca, de Leonardo Fabio, y al día siguiente efectivamente apareció allí con el DVD y gracias a él pude descubrir el cine de Fabio. Otra de las cosas que pasó durante esos 4 años que compartimos despacho fue que Alberto, como todos ustedes saben, estaba atravesando una de las partes más críticas de su enfermedad. A mí que lo trataba a diario, una de las cosas que más me llamó la atención fue que tal y como él me confesaba, y creo que no se lo confesó, o al menos no lo comentaba con el resto de los compañeros de la universidad, él durante todo ese tiempo tuvo etapas con fuertes dolores y con muchísimos problemas para conciliar el sueño por las noches. Esto, y aquí viene lo llamativo del asunto, no le impedía llegar al día siguiente al despacho, comportarse con una extraordinaria amabilidad con todo el mundo e impartir unas clases a las que yo tuve la suerte de asistir en varias ocasiones extraordinarias. Es decir, a pesar de estar conviviendo con una enfermedad dolorosa, Alberto hizo algo que a mí siempre me ha parecido, y creo que esta era la oportunidad para contarlo, siempre me ha parecido directamente heroico. Es decir, no cambió ni un ápice su manera de comportarse, su humor para con el resto de sus compañeros y para con los alumnos, e incluso era capaz, insisto, de seguir dando unas clases que a mí al menos me sirvieron para aprender mucho, no solo por lo que contaba, sino por la manera en la que tenía Alberto de hablar y de estructurar cada una de sus clases. Quería convertir en mi intervención el cine de Abbas Kiarostami en un poco el hilo conductor que recorre, siquiera subterráneamente, los años en los que he conocido y me he relacionado con Alberto Elena.
Y quería convertir a Bas Kiarostami en el hilo conductor porque, como ya he mencionado antes, los dos admirábamos sobremanera el cine de Kiarostami y los dos estábamos de acuerdo en que Kiarostami era sin duda uno de los cineastas más importantes del cine contemporáneo de las últimas décadas. Tengo que decir que, además de Kiarostami, los dos éramos muy, pero que muy fanáticos o grandes admiradores, mejor, de la obra de Satyajit Ray. Si tuviera que destacar una de las cosas que yo he aprendido leyendo a Alberto y hablando con él a propósito de Kiarostami, es esa idea que luego también he ido descubriendo que Alberto compartía con otros investigadores como Alain Bergala, de que el proyecto que está detrás del cine de Kiarostami, o lo que le da una auténtica relevancia al cine de Kiarostami, es esa idea de la reeducación de la mirada del espectador. Es decir, hay una cierta pedagogía de la mirada detrás de la obra de Kiarostami. Recuerdo una vez hablando con Alberto en la que estábamos hablando de cuál era nuestra película favorita de Kiarostami, y Alberto dijo que la suya era El viento nos llevará. Después, a la hora con el paso del tiempo, y también cuando me puse a preparar mis notas para hablar de Alberto y de Kiarostami, recordé que en su libro, en un determinado momento, Alberto cita un plano situado hacia el final de El viento nos llevará, en el que de alguna manera se visualiza o se materializa esta idea que está detrás del proyecto de Kiarostami de intentar, con sus películas, educar la mirada del espectador en el sentido de intentar dirigir la mirada del espectador hacia determinadas cosas que habitualmente como espectadores, pero también como ciudadanos, suelen pasarnos desapercibidas. Hacia el final del viento nos llevará hay un momento determinado en el que Kiarostami, como en otras tantas ocasiones, coloca la cámara en el interior de un coche y filma lo que vemos a través de la luna delantera del coche, algo que, insisto, Kiarostami ha hecho en otras muchas ocasiones antes de llegar a El viento nos llevará. Casi diría que ese es el emplazamiento de cámara predilecto del cine de Kiarostami. Él suele contar que ese es uno de sus emplazamientos de cámara predilectos porque a él le gusta mucho, piensa que el coche, y sobre todo cuando él va conduciendo acompañado por alguien, es un lugar extraordinario para charlar. Por lo visto Kiarostami es muy tímido y esa ubicación en el coche, él conduciendo y la persona con la que va dialogando sentada al lado, es algo que le tranquiliza y que le sirve mucho para mantener conversaciones agradables. Y Kiarostami suele decir también que le gusta mucho ese emplazamiento de cámara porque la luna delantera del coche compone un encuadre bastante cinematográfico. Pues bien, hacia el final del viento nos llevará, el personaje protagonista echa un cubo de agua sobre la luna delantera del coche, acciona el limpiaparabrisas y de alguna manera compone esa imagen que, como digo, es un poco el emblema de esa idea de la educación de la mirada que está detrás del cine de Kiarostami, en el sentido de que en ese plano lo que está haciendo el protagonista de la película es, al quitar el polvo y la suciedad de la luna delantera del coche, es lavar un poco esa luna delantera y, por extensión, lavar la mirada del espectador, limpiarla, desacostumbrarla de esas otras rutinas que la suelen condicionar, para intentar que con esa mirada nueva el espectador vea las cosas de una manera diferente, casi como los primitivos o los primeros cineastas miraron por primera vez las cosas del mundo. Suele decir Santos Zunzunegui el que también comparte esta idea a propósito del cine de Kiarostami como un intento de lavar los ojos, de lavar la mirada, que el cine de Kiarostami es colirio para los ojos. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Las películas de Kiarostami nos sirven para limpiarnos los ojos y mirar otras películas y mirar después las cosas del mundo de una manera diferente a como solemos hacerlo. En el arranque de su libro sobre Kiarostami, no por casualidad, Alberto decide recuperar un poema de Sorab Seperi, uno de estos poetas de la tradición persa que nos sirven para entender la obra de Kiarostami en profundidad,
Un poema que voy a leer a continuación y que como verán tiene mucho que ver con esta idea de limpieza de los ojos y este lavar la mirada que de alguna manera preconizan las imágenes de Kiarostami. No sé por qué dicen que el caballo es un animal noble y la paloma hermosa. No sé por qué nadie tiene un buitre en una jaula. No sé en qué es inferior la flor del trébol al tulipán rojo. Hay que lavarse los ojos y ver las cosas de otro modo. Hay que lavar las palabras, y las palabras han de ser el aire mismo, la misma lluvia. Sorab Seperi. Para terminar, quisiera aprovechar este homenaje para decir que una de las cosas que más me ha llamado la atención en mi trato con Alberto es que desde el primer día, Alberto, a pesar de que yo era un joven investigador que estaba dando y un joven profesor que estaba dando sus primeros pasos en la universidad, desde el primer día Alberto Elena me trató como un igual. Es decir, Alberto Elena es era uno de los grandes investigadores cinematográficos, uno de los grandes historiadores del cine de España, y del extranjero. Como todos ustedes saben, era un gran experto en eso que se conoce como los cines periféricos. Es decir, Alberto era una eminencia el día que le conocí, pero aún así siempre me trató como si fuera un igual. Es decir, Alberto nunca me dio lecciones, nunca me miró por encima del hombro, siempre disimuló que él en realidad sabía mucho más de lo que yo sabía. Nuestra conversación fue siempre una conversación horizontal, porque él fue capaz de establecerla en esos términos cuando no tenía por qué. Y incluso hubo ocasiones en las que Alberto me pidió consejos sobre determinadas cosas, algo que a mí me llamó mucho la atención. Y además descubrí que esos consejos no eran simplemente por agradarme, sino que, por ejemplo, en el prólogo que escribió para el libro de Jean-Luc Nancy sobre Kiarostami, me cita directamente de una conversación que mantuvimos una vez, una conversación informal que mantuvimos en el despacho a propósito de esa célebre categoría de André Bazin entre los cineastas de la realidad y los cineastas de la imagen. Bien. Creo que voy a autoerigirme ahora un poco en portavoz de todos los investigadores jóvenes que le conocimos y que le tratamos mucho en la Universidad Carlos III de Madrid, y quiero autoerigirme en portavoz de ellos en el sentido de que creo que todos comparten conmigo esa idea de que Alberto era un caso extraordinario, en el sentido de que siempre nos trató a todos como si fuéramos iguales, cuando en realidad estábamos todos aprendiendo constantemente de él, no solo como historiador, investigador, sino también como persona. A pesar de que, citando otra vez a Kiarostami, la vida continúa, quiero decir que todos en la Universidad Carlos III echamos muchísimo de menos a Alberto Elena.